En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a tu programa Abba Padre Internacional. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos regocijamos en la alegría de darnos para cada uno de ustedes, por todos mis hermanos que componemos este maravilloso programa que está al servicio de nuestro Señor Jesucristo, Abba Padre Internacional. Quiero invitarte de una manera especial en este tiempo de tener una intimidad con nuestro Dios, en este tiempo de acudir a la presencia de Dios, a que nos pongamos de acuerdo y oremos en el nombre de Jesús y pidamos una vez más que el Espíritu de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias en este momento. Gracias, Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos enseña que antes de recibir el milagro, demos gracias al Padre, porque nuestra petición conforme a la voluntad de Dios ha sido escuchada. Espíritu Santo, la humanidad te necesita. Espíritu Santo, la iglesia está en necesidad de ti. Ven, Espíritu Santo, sobre toda esta audiencia de Abba Padre Internacional. Ven, Espíritu Santo, y glorifícate a través de estos medios de comunicación. Glorifícate, Santo Espíritu, a través de nuestras plataformas digitales. Espíritu Santo, tú que procedes del Padre y del Hijo, tú que eres el accionar, el ruach de nuestro Dios, ven a tocar, ven a sanar, ven a confortar a los que están abatidos. Ven, Espíritu Santo, a enjugar las lágrimas de aquellos que lloran como los que no tienen esperanza. Y rocíanos con tu agua pura, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Hermana y hermano, dile al Espíritu Santo que venga sobre ti. Ven, Espíritu Santo, que te necesito. Ven, Espíritu Santo, y sáciame de ti. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de ti. Concédenos un oído de escucha, un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica, movidos por el Espíritu Santo. Bendito eres, Jesús. Alabado seas. Gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Eres santo, eres poderoso. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentir tu presencia santa, tu presencia suave, que está tocando corazones afligidos. Gracias, Espíritu Santo, porque está sanando muchas heridas a causas del pecado, de la desobediencia y de todo lo que emana en este mundo, Señor, que nos ha tocado vivir, consecuencia del COVID, consecuencia del sistema que gobierna este mundo dirigido por los hombres. Gracias, Espíritu Santo, porque el amor y la misericordia del Padre se han manifestado sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en su capítulo 7, en los versos del 31 al 37. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad
y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Gloria a Jesucristo por este anuncio mesiánico que el evangelista San Marcos nos permite deleitarnos en este momento. Este evangelio de hoy, hermanos y hermanas, es un evangelio de esperanza. Es un evangelio de anuncio que el Mesías ha resucitado. Es un evangelio que da testimonio del poder de nuestro Dios. A menudo Jesucristo se manifestaba con signos y gestos en medio del pueblo judío. Jesús utilizaba la imposición de mano, toques en el cuerpo, el signo del agua, el lavado, y en ocasiones, como en este milagro por el sordo, Jesús utilizó la saliva. Y todo esto nos enseñan los padres de la iglesia y el magisterio y su estudio de nuestra iglesia católica, que Jesucristo estaba dando lo que era la institución a través de estos signos de los sacramentos de nuestra Santa Iglesia Católica. Una institución a través de los milagros de Jesucristo, recordando, como establece el magisterio de la iglesia, el oráculo de Isaías cuando se refiere al Mesías, Isaías 35, los versos 5 en adelante, donde el profeta hace referencia: y él abrirá los oídos a los sordos, desatará la lengua del tartamudo, abrirá los ojos de los ciegos. Y así, de una manera explícita, el profeta va describiendo los signos y prodigios que acompañarán al Mesías. Y es por esto que el pueblo queda bajo un asombro, porque sobre la persona de Cristo se cumplen todas las promesas mesiánicas que lo van identificando y se va mostrando al pueblo como el Mesías. Sin embargo, Jesucristo continúa con una actitud humilde y le pide a aquel que fue sanado que haga silencio, que aún no lo contase. Pero vemos algo muy particular. Jesús, este milagro, no lo hizo de una manera tan pública ante todos los demás, sino que Jesús se aparta de la gente, mete sus dedos en los oídos untados de saliva, toca su lengua y enseguida alza su mirada al cielo. Aquí hay un misterio, hermanos y hermanas, y nuevamente se repite la acción de gracias del Hijo antes de que el Padre exhiba su poder y revele el milagro. Esto es una repetición, como cuando Jesús resucitó a Lázaro, como cuando Jesús multiplicó los panes, que la misma palabra en diferentes perícopas que son relevantes en la vida pública de Jesucristo, y él mirando al cielo dio gracias al Padre. Y en lo adelante, después de dar gracia, hacía la petición de lo que en ese momento él veía la necesidad y daba a conocer el poder de aquel que lo había enviado. Hoy el Señor, no solo como aquel sordo, y quiero aclararte como docente y persona que trabajo con niños y niñas con discapacidad, que en aquella época le llamaban sordomudo porque se desconocía el término de una manera correcta. En la actualidad le llamamos persona sorda. Es una persona sorda, por tanto, al no escuchar no puede hablar.
no puede emitir sonido ni realizar articulaciones. Por esto esta persona sorda hablaba con dificultad, o en otra versión, la versión de Jerusalén, era una persona tartamuda. Y esto era lo que implicaba que no podía hablar. Y a su vez también, después de ser sanado, es lo que identifica los signos y prodigios de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos está invitando de una manera especial a declarar un éfeta sobre toda Latinoamérica. Y yo te invito, hermano, hermana, tú que me escuchas, nos unimos en el nombre de Jesús y vamos a pedirle a Jesucristo que declare un éfeta sobre tu casa, que declare un éfeta sobre la iglesia, que declare un éfeta sobre nuestros gobiernos, para que la palabra de Dios, así como en aquel sordo, sea escuchada en nuestros corazones. Que el Señor manifieste un éfeta sobre su iglesia que peregrina en la tierra. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para llevarla a la práctica y ser testigos como lo fue el sordo, como lo fueron tantos ciegos y tantos enfermos que dieron testimonio de Jesucristo el Nazareno. Yo soy testigo de su poder. Y muchos que nos escuchan y que nos siguen a través de las redes sociales pueden testificar que Jesús sana cáncer, que Jesús sana toda clase de enfermedad. Y en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, hoy nos regocijamos en anunciarte: Jesús es el Señor, y su poder continúa actuando en medio de su pueblo, especialmente en aquellos que lo invocan y creen en su corazón. Bendiciones. Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 11 de febrero la iglesia celebra el día de Nuestra Señora de Lourdes. Escuchemos qué podemos aprender en este día. El 11 de febrero del 1858, la niña Bernardita Sobirús, de 14 años, pobre y humilde, que todavía no sabía ni leer ni escribir, fue con dos compañeras en busca de leña junto a la roca de Massabielle, en las cercanías del pueblo llamado Lourdes, en Francia. Tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, el médico le había prohibido que metiera los pies en agua fría, y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso, ella se quedó en la orilla del río mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. La niña Bernardita narró así lo que vio aquel 11 de febrero. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Massabielle se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora tan hermosa que cuando se le ha visto una vez uno querría morirse con tal de lograr volver a verla. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario en sus dedos, una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y que me hacía señas de que me acercara. Pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo huye, y yo me hubiera quedado mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me arrodillé. Vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba las Ave Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario.
Y cuando yo decía el Gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia la sombra de la gruta, desapareció. Esta aparición se repetirá 18 veces de la misma manera hasta aquel 16 de julio. Las otras dos niñas regresaron con la leña y se extrañaron de ver a Bernardita arrodillada allí frente a la roca. Le gritaron y hasta le lanzaron una pequeña piedrecita. Ella, como volviendo de una visión, se refregó los ojos y pareció despertar de un sueño. Las compañeras le preguntaron, ¿qué te ha sucedido? Y les narró la visión que había tenido, pero pidiéndoles que no fueran a contárselo a nadie. Sin embargo, lo primero que hicieron las jovencitas al llegar a la casa fue contar lo que Bernardita les había narrado. La madre se disgustó mucho creyendo que su hija estaba inventando cuentos, aunque la verdad es que jamás Bernardita le oía decir mentiras. Algunos dijeron que seguramente se trataba de un alma del purgatorio, y Bernardita le fue prohibido volver a la roca de la gruta de Masabiel. Los chiquillos del barrio empezaron a importunar a la niña para que volviera a la gruta, pero la madre se oponía. Al fin, ante tantos ruegos, le dijo a su hija que consultara el caso con el papacito, el señor Subirús. Después de pensar y durar, le permitió volver el 18 de febrero. La acompañaban varias personas y llevaba una botella de agua bendita, y se imaginaba que era un alma del purgatorio. Se arrodillaron y empezaron a rezar el rosario. Bernardita narró así esta aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé, ¡ahí está!, pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua a la visión. La señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso hacia adelante. Entonces una niña le lanzó una piedrecilla que cayó junto a mis pies y la señora desapareció. En la tercera aparición la Virgen le dijo, ¿quieres venir aquí durante 15 días? La niña le prometió que sí lo haría. Entonces Nuestra Señora le añadió, no te prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y elevándose hacia el techo de la gruta, desapareció. El domingo 21 de febrero, la Santísima Virgen, lanzando una mirada de tristeza hacia la multitud, le dijo, es necesario rezar por los pecadores. Le prohibieron ir a la gruta y la niña fue el 22 de febrero. Pero ese día no se apareció la Virgen. Le quitaron la prohibición y al día siguiente se le volvió a aparecer Nuestra Señora. El 25 de febrero es una fecha muy importante para Lourdes, porque ese día nace la fuente milagrosa, en cuyas aguas han obtenido la curación tantos miles de enfermos. La Virgen le dijo a la vidente, vete, toma agua de la fuente. Ella creyó que había que tomar agua del río Gabe, allí cercano, y hacia ella se dirigió, pero la Madre Santa le señaló con el dedo que escarbara en el suelo. Había allí un pequeño charco. La niña empezó a excavar y la tierra se abrió y empezó a brotar agua muy turbia. Bernardita trató de beber por 3 veces, pero tenía que arrojarla, hasta que por fin ya pudo tomar de esa agua. Desde entonces, aquel manantial ha manado agua sin cesar. Un agua prodigiosa donde han conseguido milagrosas curaciones miles y miles de enfermos. El manantial que brotó aquel 25 de febrero produce 100.000 litros de agua al día, continuamente desde aquella fecha hasta el día de hoy. El 26 de febrero le dijo Nuestra Señora, es necesario hacer penitencia. La niña empezó a andar por entre ese pedregal y a comer hierbas muy amargas, y a restregarse hojas espinosas por la cara y a besar el suelo. Y la Virgen le demostró sonriendo que le agradaban las penitencias. El 28 de febrero una mujer tiene a su hijo agonizando con una fiebre altísima por una pulmonía. Corre hacia el manantial que ha brotado junto a la gruta y aunque el médico se lo había prohibido, lo sumerge entre esas aguas supremamente frías y el niño quedó totalmente curado al instante.
El 25 de marzo, al verla más amable que nunca, Bernardita le pregunta varias veces: «Señora, ¿quiere decirme su nombre?». La Virgen, sonriendo y al fin ante la continua insistencia de la niña, eleva sus manos y sus ojos hacia el cielo y le exclama: «Yo soy la Inmaculada Concepción». El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora se apareció más hermosa y más sonriente que nunca. Inclinando la cabeza en señal de despedida, desapareció. Ya nunca más volvió a ver la Bernardita en esta tierra. Se le había aparecido 18 veces desde el 11 de febrero. El señor obispo nombró una comisión de expertos que examinaran todos estos hechos y los milagros que se iban produciendo, y la vida y las palabras de Bernardita terminaron por proclamar que no se puede negar que en todo esto hay una intervención de lo sobrenatural. En Lourdes se hicieron 3 grandes templos y una inmensa plaza para los peregrinos. El sumo pontífice declaró fiesta a Nuestra Señora de Lourdes el día de su primera aparición, el 11 de febrero. Los últimos 5 padres han publicado hermosos documentos en favor de estas apariciones. Todos los días llegan a Lourdes trenes, aviones y muchísimos buenos pullman, repletos de peregrinos de todo el mundo. Miles y miles de enfermos son llevados allí. El tren que los lleva se llama el tren de la esperanza y el tren de regreso se llama el tren de la alegría, porque muchísimos enfermos no son curados de sus enfermedades, pero reciben del cielo gran alegría y un increíble valor para soportar las enfermedades y ganarse con ellas un premio en el cielo. Cada tarde se hace en Lourdes una inmensa procesión con antorchas cantando el Ave, Ave, Ave María y rezando el rosario. Y la procesión con el Santísimo Sacramento bendiciendo a los enfermos. Con esta procesión se obran miles de milagros portentosos, pero el más grande milagro que sigue obrando la Santísima Virgen en Lourdes es convertir a los pecadores, y el de cambiar gente fría en religión en gente fervorosa y entusiasta para salvar su alma y amar a Dios. Es por eso que hoy es el día de Nuestra Señora de Lourdes. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy quiero darte 2 instrucciones de parte de Dios. Primero, haced el rosario, y segundo, orar por los pecadores. En este día, haz un rosario, dedica un rosario a nuestra Madre por la conversión de los pecadores, por aquellos que han perdido el fervor a la palabra del Señor, por aquellos que se han alejado de su presencia, por aquellos que no confían en el Señor. Hoy es un día especial para decirle a nuestra Madre María que interceda por tu familia, por tus hijos, por ese esposo que no busca de Dios, por ese matrimonio que se destruye, incluso por ese milagro que necesitas. Hoy es un día de milagros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos entrando en la segunda parte de las 6 puertas del enemigo, de la descripción de esas 6 puertas, que es la que se refiere a las puertas que se abren sin culpa del afectado. La primera de todas ellas son los maleficios, las maldiciones recibidas, que el afectado no tiene ninguna responsabilidad. Hay gente que ha quedado poseída porque a lo mejor en el seno materno, en la gestación, la maldijeron, como le pasó, por ejemplo, estoy pensando en este momento en Anneliese Michel, la protagonista de la película del exorcismo de Emily Rose, que una mujer santa y que fue maldita en el 6º mes de embarazo, ¿no? Y por eso esa maldición, esa posesión que se produjo como consecuencia de aquello, pues dio la cara un tiempo más tarde. Estamos hablando de distintas maneras de maldecir. Vamos a ver que la gravedad que tiene todo esto, y que hay fundamentalmente dos tipos de maleficios: en los que se invoca expresamente a los demonios para dañar a alguien, y maleficios en los que se dicen cosas
que es desearle un mal, es decir que te va a pasar esto, ¿no? Que entonces eso le está abriendo las puertas al maligno sin que tú le estés invocando expresamente. Los implícitos, las invocaciones implícitas de los diablos. Entonces, vamos a empezar por los primeros, por los explícitos, esos hechizos de la llamada magia negra, de la brujería. Toda magia es negra, porque toda magia es una invocación a los demonios. Lo que pasa es que la magia blanca, los brujos, las brujas, los curanderos lo que dicen es que hacen unas invocaciones para ayudar, para curar, para sanar, para hacerle una limpia a esa persona, pero están haciéndolo invocando los diablos, con lo cual autorizan, es como si consagraran a esa persona al diablo y autorizan a que los diablos puedan atacarlo. O sea que toda magia es ponerse en contacto con el mundo oscuro, aunque el nombre de magia negra se reserve a la que se realiza con el propósito expreso de hacer un daño a una persona. Me he encontrado en la práctica del Ministerio de Liberación de todo. Fundamentalmente se puede decir que estos hechizos con los que se maldice a una persona buscan hacerle un daño, robándole su pareja o rompiendo su matrimonio. Es lo que se llama normalmente un amarre. Y hay cosas realmente curiosísimas, ¿no? De gente que, como me decía hace poco una señora, que hablando con su hijo, que está en un hotel en un país del Caribe, pues y dice, bueno, es que me dice que no la quiere, pero que no puede dejarla, que no la quiere, que es que le resulta repulsivo convivir con ella, pero no puede dejarla. Es una atadura, un amarre, ¿no? También pues para arruinar a esa persona en el orden material, matarla en vida, ¿no? Lo que se llama un entierro. Se hace además pues enterrando objetos de la persona a la que se va a maldecir, con unos hechizos, para que, por así decirlo, significar lo que se pretende hacer a esa persona, que es meterla bajo tierra, ¿no? Después, perturbar a la persona con dolores en su cuerpo, con enfermedades, con sufrimientos. Es el vudú, la religión oficial de Haití, que es un país que está consagrado por las autoridades hace 200 años y ahora hace pocos, de nuevo renovaron esa consagración a Satanás. El país a continuación vino el tsunami. Entonces, pues, uno de los países que tiene muchos recursos y que es de los países más pobres del mundo, como consecuencia de ese poder que tienen los diablos en ese país. O bien, el hechizo, que ya digo, puede ser un amarre, puede ser enterrar a la persona en vida, puede ser hacerle daños, incluso hasta el punto de maleficios de muerte, trabajos de muerte, con los que se trata de destruir su salud hasta causarle la muerte, ¿no? Son hechizos de muerte. Entonces, ¿cómo se hace todo este mundo? Es un mundo muy pintoresco. Tengo la idea porque me lo sugirió una persona que había sido bruja y que había sido una bruja de alto rango y que el Señor le dio la conversión, salió y claro, las cosas que me contaba de los rituales, de las cosas, de cómo se apoyan las sectas, los linajes, de cómo se consagran al enemigo, cómo para adquirir más fuerza tienen que hacer determinadas actos terribles, ¿no? Y bueno, pues es un mundo verdaderamente sórdido y tengo mis dudas, de si hacer un cursillo, ¿no? Pues para prevenir sobre estas cosas, porque la gente lo desconoce mucho y no se da cuenta del alcance que puede tener todas estas actividades. Hay gente que piensa, estos los maleficios no existen. ¿Cómo no existen? Pues es que el que existen son los diablos. Y cuando se les invoca y se les da poder, pues ellos lo aprovechan, no dejan de aprovecharlo jamás, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sé? Por ejemplo, ellos siempre imitan a Dios, y entonces
Si Dios utiliza sacramentos, que son signos visibles de una acción invisible, ellos hacen lo mismo. Y entonces por eso emplean pertenencias de la persona, ropa íntima, cabellos, fotos. Por eso siempre digo, no ponga usted en su perfil de Telegram o de cualquier otro programa de estos de comunicación, no ponga fotos personales, y mucho menos de sus hijos, y mucho menos si son menores, porque pueden ser aprovechadas por los brujos para dañarles con más intensidad. Cuanto más se tenga algo cercano a la persona, más le facilita al brujo y a los diablos el dañarla, ¿no? Bueno, pues este tipo de objetos los mezclan con polvo de cementerio, siempre de muerte, porque con huesos de difuntos. Ahora hace unos días salía en un periódico conocido en España, pues un trabajo que había hecho un periodista de investigación, y que se estaban encontrando cantidad de profanaciones de tumbas, que para obtener ese tipo de huesos con los que practican sus maleficios, ¿no? Pues sangre de animales o sangre de personas. Cuando ya es de personas es tremendo, ¿no? Los rituales que hacen, por ejemplo, las brujerías que hacen en Halloween, estas sectas satánicas. Hay un líder de una secta satánica que se salió precisamente a raíz de que llegó Halloween y le pidieron que sacrificara a unos bebés recién paridos, ¿no? Y a una señora que no acababa de dar a luz. Se ve que el bebé presentía su muerte y entonces no quería salir, y entonces que lo sacrificara. Él se negó y acabó abandonando la secta, y cuenta pues cómo funcionan en la noche de Halloween, que es como el gran día del comienzo del año satánico, ¿no? Pues cómo adoran a Satanás, a los demonios, con este tipo de ritos, ¿no? La sangre que es signo de vida y la sangre que es signo de muerte. Otras veces se introduce el hechizo en la casa del maldecido, y entonces pues muchas veces yo le digo a la gente, haz una revisión de la casa, porque a lo mejor pues cuando están pasándoles cosas, pues les digo, mira, pon un vaso con agua exorcizada, o unos granitos de sal y una gotita de aceite exorcizados, y si aquello se varía enseguida de una manera fuera de lo normal, es que ahí hay algo. Y entonces les pido que busquen en la casa si hay algún objeto raro. Pero de esto hablaremos más por despacio en la próxima sesión. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones, mis queridos hermanos. Aquí estamos en Momentos de Teología. Hemos iniciado a hablar sobre la iglesia dentro del credo. Credo en la iglesia. Hemos tocado que es una, que es santa, que es católica. Y vamos a entrar a hablar de que es apostólica. El por qué es apostólica la Santa Madre Iglesia. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Esto creo que se cae de la mata, es algo tan obvio. Y esto en un triple sentido. Primero, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos, enviados en misión por el mismo Cristo. O sea, los apóstoles tienen esa maravilla, vieron al verbo de Dios con sus ojos, le escucharon, lo pudieron tocar, pudieron verlo obrando milagros, saliendo esa sabiduría de su boca. Eso es algo invaluable. Ellos fueron esos primeros testigos de primera mano, y ellos fueron lo que Jesús le encarga, que esta iglesia pues se extendiera. Tenían la misión de eso, la iglesia permaneciera en el tiempo.
Segundo, guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, es decir, el buen depósito, el depositum fidei, que son las sanas palabras oídas a los apóstoles. Eso que los apóstoles también hablaban de lo que habían escuchado en Jesús y lo que el mismo Espíritu Santo iba impulsando en sus corazones, ya sea por las cartas, ya sea por la tradición, lo que se toma en la tradición de la iglesia. Y tercero, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. Estamos hablando, claro, del colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro, que es el sumo pastor de la iglesia, el Papa, el vicario de Cristo. Y por eso quiero leerles esto de el prefacio de los apóstoles que está en el misal romano. Dice: porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores los proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Preciosamente el prefacio lo dice. La misión de los apóstoles. Jesús es el enviado del Padre. Por eso el Mesías, el enviado, el ungido. Desde el comienzo de su ministerio llamó a lo que él quiso. Él, a diferencia de los maestros de su época, que eran los alumnos que elegían al maestro, Jesús era distinto. Jesús elegía a sus discípulos, él eligió a sus apóstoles y ellos vinieron donde él libremente. Instituyó 12 de entre esos discípulos que él tuvo para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, como están ahí en los evangelios. Desde entonces ellos van a ser sus enviados, que es lo que significa la palabra griega apostoloi, enviado. En ellos pues continúa la propia misión de Cristo, por eso ellos son alter Christi. Como el Padre me envió, así dice Jesús, también yo os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, también dice Jesús, a mí me recibe. Eso es lo que él le dice a los 12. Y también Jesús asocia su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, así dice Jesús, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él. Es la misma cadena, la misma cadena. De quien reciben el encargo de la misma misión y el poder para cumplirla es del mismo Cristo. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este encargo dado a los apóstoles, hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero también hay un aspecto permanente en la misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tiene que transmitir es principio de toda vida de la iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de insistir y de instituir sucesores. ¿De acuerdo? Ellos buscaron eso. Y por eso cuando vemos, o sea, ustedes ven, la iglesia tiene el listado
de los sumos pontífices, o sea, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Está listado, uno detrás del otro, esa sucesión. Y así como esa sucesión no se lleva, por ejemplo, la de los otros obispos, lo único que sucede a Pedro es el sumo pontífice. Los otros obispos, ninguno sucede, por ejemplo, él sucede al apóstol San Juan, él sucede al apóstol Santiago, no. El único que sucede es el sumo pontífice, que sucede al apóstol Pedro. Los demás obispos pues son sucesores de los apóstoles en general. Entonces esa sucesión apostólica a través de la imposición de manos llega hasta el día de hoy en ellos. Para que continuase pues después de su muerte esta misión, porque si él no hubiese dejado sucesores, es que después de su muerte pues se acaba y ya está. Vino Cristo y nada más se enteraron ese grupito que estaba ahí y ya se quedó ahí. No hay iglesia, no hay nada, ni siquiera conociéramos el nombre de Jesús, pero él en su divina sabiduría pues por eso instituye apóstoles que encargados mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Ellos eran conscientes de que era algo que también les superaba y que necesitaban colaboradores para eso. Por eso cuando, por ejemplo, inmediatamente eligen a alguien que fuera el sucesor de Judas, inmediatamente ellos sabían que tenían que ser 12 y que tenía que alguien suceder a Judas. Y asimismo ellos comenzaron a orar por otros para que fueran obispos, como también lo vemos en las mismas cartas de San Pedro, de San Pablo. Les encomendó también que cuidaran de todo el rebaño en el Espíritu Santo que les había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Y nombraron por tanto de esta manera algunos varones y luego pusieron que después de su muerte otros hombres probados le sucedieran en el ministerio. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, como ya le hablé. De la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y a quien lo envió. El apostolado. Toda la iglesia es apostólica mientras permanezca en esta tierra. A través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles y en comunión de fe y de vida con su origen, toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte de este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Es parte, cuando estamos hablando de la misión de la iglesia, hablando de su catolicidad, pues tocamos este tema. O sea, todos estamos llamados de una manera o de otra a propagar este reino de Cristo. Todos, desde el más alto hasta el más bajito en la iglesia. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. Pero la caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía siempre es como el alma de todo apostolado, como el centro, la Eucaristía. También eso lo habíamos hablado, o sea, cuando estábamos hablando de la iglesia como ese sacramento universal de salvación, y cómo la iglesia se adapta en los tiempos, pues ella se adapta para hacer su apostolado, ella se adapta a los tiempos, porque se deja
se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la lleva siempre a la verdad plena. La iglesia es una santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y crece misteriosamente en el corazón de los que son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por Él, hechos en Él santos e inmaculados, en la presencia de Dios por el amor, serán reunidos como un único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo, de junto a Dios y tiene la gloria de Dios, como nos habla el libro del Apocalipsis. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre las 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así concluimos hablando sobre la iglesia. Como yo sé que yo les hablé en otros momentos de teología de la jerarquía de la iglesia, voy a retomarlo de nuevo porque me han pedido que vuelva y retome eso. Ustedes saben que hay una jerarquía desde el Papa hasta el arco más pequeñito. Vamos a ir desarrollando, o sea, cada uno de esos estados. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, la vida consagrada, vida monástica, etcétera, etcétera. Cada uno de esos carismas y dones regalados a la iglesia por el Espíritu Santo, vamos a ir comentando un poquito sobre cada uno de esos, si Dios así nos lo permite, para luego entonces cerrar el credo ya con la comunión de los santos y esa vida del mundo futuro a la que estamos todos llamados. Nos vemos en otro encuentro de Momentos de Teología. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de llegar a tantos hermanos y hermanas que necesitan escuchar la voz de Dios. Te invitamos, hermanos, si es la primera vez que nos escucha, que estás conectado a través de nuestras plataformas digitales. Abba Padre Internacional es un espacio de fe donde nos podemos encontrar con el amado. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Haz clic a la campanita y forma parte de esta gran familia. Comparte este programa con amigos, con familiares, con tus grupos de oración y especialmente con aquellos hermanos y hermanas que están apartados de Dios y necesitan escuchar que Jesús te ama tal cual tú eres. Es importante que este mensaje llegue a los confines de la tierra, porque mientras no se cumple esta palabra, no seremos testigos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Permite que por los
escuchar